Hola chicos, ¿cómo están? Les mando videos porque como tuve inconvenientes con el internet o con el celular, en realidad no sé muy bien cómo fue. Les mando este video así podemos avanzar un poquito. Y en la próxima clase, en la clase Zoom, me mandan los escucho a ustedes, si no ustedes escuchan la participación de ustedes. Bueno, entonces habíamos empezado con la introducción a la materia, hablamos de la construcción de la ciudadanía, ¿no? Que como ciudadanos estamos sujetos a determinadas leyes, normas dentro de un territorio, ¿sí? o de un país. Y tenemos derechos humanos por el solo hecho de existir, ¿sí? Por ser personas, nos corresponde esa dignidad. Hablamos de los derechos de las primeras generaciones, aquellos derechos relacionados con la libertad del individuo, de la salud, de la vida, de la seguridad. Esa primera generación de derechos tiene su antecedente en la Revolución Francesa, en donde, la burguesía promueve la Carta del Derecho del Ciudadano y del Hombre, que consiste en la libertad del individuo, ¿sí? En la libertad de la persona y todos somos iguales. Ese primer antecedente de los derechos no involucraba a los negros ni a las mujeres. De hecho, Olympe de Gouges fue una de las mujeres que luchó por los derechos de los negros y de las mujeres. Una de sus obras fue La esclavitud de los negros y la otra El derecho de la mujer y de la ciudadana. Bueno, como producto de estos, es interesante también que en la obra que publicó El derecho de la mujer y la ciudadana, comienza con la frase: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Sí, producto de esto, de sus obras, fue decapitada, ¿sí? En la guillotina. Después hablamos, esto también es esta parte de la historia que quizás mucho no se dice, saber que muchas de las luchas de aquellos grupos minoritarios en relación a los derechos no comienza ahora, sino que fue desde un principio. Hablamos de la segunda generación de derechos, relacionado con los derechos económicos, con los derechos políticos, y la tercera generación de derechos, que acá mencionamos un poco lo que es los derechos de los pueblos originarios, ¿sí? Esta cuestión de que ellos reclaman que se cumpla la ley, ¿sí? En donde la ley les reconoce esa preexistencia de sus territorios y el uso de los recursos naturales, cosa que no está pasando, y por eso el reclamo de estos pueblos. Mencionamos un video que se viralizó, que era el video de una comunidad Qom, en donde la policía hizo un maltrato a una familia. Y no solo el maltrato viene por parte de la violencia institucional, sino también por parte de la misma comunidad, ¿sí? Sobre todo las mujeres son las que denuncian muchas violaciones y abusos de parte de los referentes o de los caciques, además de los mismos habitantes de la provincia en la que se encuentra. Mencionamos algunas cuestiones ambientales también en relación a los derechos, ¿sí? El derecho a un medio ambiente sano, y cómo esto también afecta al ambiente, ¿no? De hecho, muchas de las cosas que se denuncian son estas políticas que explotan los recursos humanos. Entonces, mencionamos esta emergencia hídrica, esta escasez de agua, esta deforestación, el monocultivo de las multinacionales que produce una gran contaminación, mucha erosión de los suelos,
y de hecho desplazan a los campesinos y que cuando quieren volver a utilizar esa tierra ya no se puede. Y además, al abarcar el mercado del monocultivo, los pequeños productores, los pequeños productores no tienen tampoco un mercado a quien vender, no pueden decidir a quién vender. Bien. Bueno, hablamos también de esta explotación laboral de hecho el monocultivo no necesita mano de obra, muy poca mano de obra. También mencionamos las megas minerías, en donde se produce una contaminación del suelo, ¿sí? Grandes explotaciones de tierra y la gran cantidad de químicos que se utilizan para sacar esos minerales y agua. Lo mismo ocurre con el fracking, que es esa extracción de petróleo, en donde también no solo se utiliza arena, agua y productos químicos. Y eso se filtra, sobre todo el agua contaminada, contamina la tierra y contamina el agua. Bien. Bueno, estos son algunos de los reclamos por sus derechos, para que se cumpla la ley, ¿sí? Yo anoté algo de la ley que creo que se los mencioné en la clase pasada. En el artículo 75, inciso 17, bueno, habla de reconocer la persistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, ¿sí? La personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, porque muchas veces en las escuelas se los obligan a dejar su idioma, ¿sí? Reconocer la propiedad de sus tierras, en donde ninguna de ellas será enajenable, ¿sí? O sea que sus bienes no pueden ser vendidos, ni transmisibles, ni susceptibles de impuestos o embargos. Bien. Bueno, esto estuvimos hablando un poco de esas minorías, donde esos derechos muchas veces no alcanzan a todos, ¿sí? Hablamos también un poquito de los derechos de la mujer, de un aumento de la violencia de género, sobre todo en este tiempo de pandemia. Se calcula que hay 49 femicidios hasta el 22 de mayo, no sé ahora. Bueno, hablamos también del tema de que uno de los derechos que violan que viola el derecho del niño y del adolescente es el tema de la trata, en donde las principales víctimas son niños, niñas y mujeres. Y les di un videíto del canal Encuentro, donde habla Sin Clientes No Hay Trata, que es un video hecho para chicos de su edad, que está muy bueno, que muchos me dijeron que lo vieron, y ahí, bueno, habla de ciertas precauciones que tienen que tener, sobre todo tener cuidado con las redes sociales, ¿sí? O quizás no les puede estar pasando a ustedes, pero sí algún amigo, algún compañero, y pueden aconsejarlos, ¿sí? De tener este cuidado. Bien. La línea es la 145, creo que funciona a las 24 horas, ¿sí? Para cualquier denuncia. Bueno, la línea para la denuncia a las mujeres en situación de violencia de género es la 144, y la línea 102 es un asesoramiento gratuito para chicos de su edad, para también padres, para abuelos, para familiares que quieran informarse en cuanto a los derechos de niños, de la niñez y de la adolescencia, ¿sí? Entonces ustedes pueden llamar a la línea 102 y preguntar cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier consulta, ¿sí? Si se animan lo pueden hacer. Están las 24 horas. Bien, entonces quedamos, habíamos quedado, me parece que avanzamos. Lo que pasa es que estuvimos hablando mucho en clase, que de hecho me gustó la participación de ustedes. Y no sé si avanzamos. Bueno, la clase 6 hablamos un poquito del gobierno, sí, ese gobierno como el gobierno como aquel que administra el Estado, ¿sí? Las instituciones del Estado.
Bien, y de diferentes tipos de gobierno, ¿no? De una monarquía, de una aristocracia, de una oligarquía. Bueno, yo creo que les expliqué bastante bien, les puse algunos dibujitos en las clases, cualquier cosa después me preguntan. Bueno, y por último esa democracia representativa donde la legitimidad está en el pueblo, está en ustedes, ¿sí? Los representantes tienen que garantizar los derechos de quienes los votaron, ¿sí? Del pueblo. Avanzamos un poquito con la clase número 5. Tenía todo ordenado. La clase número 5, que fue la pirámide de Kelsen, que bueno, ahí lo que vimos fue cómo esos derechos humanos, ¿no? Se convierten en leyes de Estado. Y para una mejor organización de esas normas, ¿no? Kelsen propuso esta pirámide, ¿no? Que esta pirámide lo que hace es mostrar las diferentes jerarquías de las normas, de las reglamentaciones, de las leyes, ¿sí? En donde las reglamentaciones que están más abajo, no pueden contradecir a la de más arriba. Y por lo general la actividad me la entregaron bastante bien. Hubo quizás algunas cuestiones ahí de numeración, pero no ningún problema. Si quieren lo repasamos. Habíamos puesto en la cúspide la Constitución Nacional, junto con los tratados internacionales, después las leyes provinciales, los decretos luego los decretos presidenciales, dije las leyes nacionales, ¿no? Después los decretos presidenciales, las leyes provinciales y bueno, en la base como las ordenanzas municipales. Bien, por lo general estaba bastante bien. Y en esa actividad también lo que me tenían que hacer era buscar la definición de nación. No está bien, esta actividad está bien. De la definición de nación creo que fue la clase sobre hablamos del Estado, también la mayoría bien. Recordemos que el término nación lo íbamos a plantear en términos culturales, como ustedes así me hicieron el trabajo, ¿no? Viendo esto de que desde un comienzo la organización del Estado necesitaba formar una identidad nacional común. Y por eso los símbolos patrios, ¿sí? Los himnos, las historias ligadas a las figuras de la independencia de los países. Y algo que vimos en las últimas clases, creo que es la clase 11, en cuanto a la Revolución de Mayo, es el tema también de que estos próceres muchas veces son hombres. Y bueno, es interesante también ver el rol de las mujeres que tuvieron en las luchas de independencia. Por ejemplo, Juana Zurduy, María Remedio del Valle, ¿sí? Que estuvieron peleando codo a codo en las batallas de independencia, en las batallas de Tucumán, junto con 120 mujeres más y los indígenas que reclutaban, ¿no? O sea que Belgrano en sí es parte de ese movimiento que lideró, ¿sí? Pero Belgrano no pudo hacerlo solo, ¿sí? Necesitó ese ejército, ¿sí? De indígenas, de mestizos, de mujeres. Bien. Bueno, esto iba en cuanto al término de nación. Y también recordar que muchas veces esta identidad nacional, ¿no? Combinó un poco esta violencia cultural, esta imposición cultural, por ejemplo en las campañas del desierto con Roca, ¿no? En donde se desplazaron muchos pueblos originarios, hubo muchas muertes, se les quitó sus tierras, fueron forzados a traer mano de obra forzada. Bueno, entonces a veces esta cuestión de imponer una identidad nacional no fue tan romántica como a veces
se plantea en la primaria, ¿sí? Bien. Avanzamos entonces con lo de la cultura, que es lo que quería llegar esta clase de hoy. Y que sería la clase las clases. La clase número 9. Bien, porque hablamos de las 7. Sí, la clase número 9. Bueno, empezamos entonces el hombre como un ser social y cultural, ¿sí? Este hombre relacionado siempre con el otro, con la sociedad. Esperen, chicos, que quiero ver si me salté una clase. No, vamos bien. Bien. Bien, entonces hablando de el hombre como ser social y cultural, vamos a tratar de dar un poco algunas aproximaciones a las diferentes definiciones de cultura. Podemos empezar con algunas y después terminamos con otra definición. Bien, esto lo tomé del manual del Vive Divergente. Ustedes me habían comentado qué hacemos, y yo creo que ya a fin de año no les conviene comprar el manual. Lo que puedo hacer yo es tratar de escanear o escanearlo en un Word y pasarle las carillas junto con, como una clase escrita, ¿sí? Igual eso lo vamos viendo. Entonces ustedes ya lo tienen a mano y lo pueden imprimir. No escanear todo el libro porque no puedo, pero por lo menos 1 o 2 hojas a medida que vamos viendo las clases, si les parece. Bueno, me pareció interesante porque me gustó el resumen relacionado también con la historia, ¿no? Sobre todo que la cultura es un concepto muy polisémico, que significa esto, que tiene muchos sentidos, muchos significados. Pero bueno, vamos a aproximarnos un poquito. Entonces, lo primero que se planteó ahí en la clase 9 es ver la cultura en términos de unitarios, ¿sí? En un solo término. O sea que, y yo les di el ejemplo de la colonización de América, ¿sí? Con Colón. En el siglo XVI. Entonces, ¿cuál era la cultura en ese momento? Bueno, era la cultura de los europeos. La cultura, ellos tenían la cultura, si eran los cultos, eran los civilizados. América no tenía cultura, eran los salvajes, eran los incivilizados, eran los ignorantes, ¿sí? Bien. Eso es ver la cultura en un término unitario, o sea, que hay una sola cultura. En este caso era la cultura de los europeos. Yo les hice ahí un dibujito, les puse un dibujito en la clase, donde vienen los colonizadores y están del otro lado los indígenas. Y bueno, y uno de los indígenas se está riendo y dice que se llama Colón y que viene a descubrirnos. ¿Y por qué este chiste? Y porque en realidad Colón no vino a descubrir algo, ya existía América, ya estaba América con sus culturas, con sus costumbres, con su sistema político, con su sistema social y económico, ¿sí? Bien. Después el otro dibujito es hay uno con un tanque de guerra y hay unos nativos y dicen ¿civilizar qué? Como diciendo la civilización es ese tanque de guerra. Bueno, después avanzando un poquito, planteamos la cultura en términos binarios, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, que ahora no. Después de este término unitario se comenzó a hablar de una cultura que
podría haber dos culturas, pero una cultura se dice de la alta cultura y una cultura popular, ¿sí? Bien. Esperen que les quería leer algo. Bueno, podemos hablar de la alta cultura, como la ópera, como la danza clásica, como algunos clásicos. En la cultura popular, aquellas costumbres regionales, campesinas, folclores y algunas tradiciones, ¿sí? Ahora, las preguntas que yo les hacía en la clase escrita era: ¿cuál es la consecuencia de marcar esta diferencia entre lo culto y lo popular? ¿Por qué se habla de una cultura distinguida y de otra popular? ¿Sí? ¿Distinguida con respecto a qué? ¿Sí? ¿Qué peligro hay de marcar esto, no? Porque parece como la alta cultura y la cultura popular, parece que hay como una cierta superioridad. Muy bien. Esta división queda asociada a discusiones sobre el valor de cada una de estas expresiones. Es decir, ¿cuál es la más valiosa? ¿Cuáles merecen, por ejemplo, ser enseñadas y cuáles no? ¿Cuáles merecen ser exhibidas en un museo y cuáles no? ¿Sí? Este peligro de plantear esa cultura. ¿Por qué hay una cultura oficial o una cultura determinada que se enseña, no sé, en algunas instituciones y la otra cultura no? ¿Sí? Bien. Terminé también con una conclusión de que cultura es algo que todo el mundo tiene, ¿sí? No es un patrimonio de un grupo humano específico, como por ejemplo de los europeos en la colonización, que se creían que eran los únicos que tenían cultura, sino también hay culturas oficiales, tradicionales y populares. ¿Sí? Y popular es aquello que es consumido por la mayoría, por un gran número de personas. Y había unos dibujitos en la clase de un aguayo. Esa tela es ese tejido tradicional andino, ¿sí? Que tiene muchos colores, que lo usan las mujeres de ascendencia indígena, ¿sí? En el norte de nuestro país. Y bueno, una de las preguntas que les hice fue: ¿es lo mismo tener un aguayo andino en tiempos de segregación y desvalorización de los pueblos indígenas que en tiempos actuales, donde producto de su lucha hay una mirada de respeto a la diversidad? ¿Cómo podemos ir viendo los significados se transforman, ¿no? ¿Cómo se va transformando esto? No sé si ustedes tendrán algún aguayo en su casa, pero bueno, es muy común a veces tener estos tejidos que son artesanías hermosas, ¿sí? De estos pueblos indígenas. Y bueno, la clase termina con un video de Canal Encuentro, donde hay diferentes manifestaciones culturales. Creo que es en el norte, donde sobre todo es el folclore. Y les pregunto a ustedes qué expresiones culturales conocía, si se identificaban con alguna de su familia. Muchos me hablaron de la danza, ¿no? Si alguien practicaba danza, folclore o no sé, cualquier otra expresión cultural. Y ahí en un cuadradito también les puse la definición de etnocidio, que fue en 1970 por Robert Howling. Propuso el concepto de etnocidio para designar el ataque y la destrucción de culturas. El etnocidio tiene a preservar un grupo humano a condición de destruir su cultura, creyendo que puede mejorarlos al transformarlos, para que se parezcan más al modelo propio. Sí, eso pasó con la colonización y sigue pasando. Y el dibujito es un hombre, el colonizador, que viene con una espada y le dice al indígena: traemos cultura, educación y progreso. Y el indígena pregunta: ¿y para qué es la espada, maestro? ¿Sí? Ahí, en términos de civilizado, incivilizado, si podemos, para usar esos términos en un principio, ¿quién será el más civilizado, ¿no? Bueno, esto era por el momento
lo que quería avanzar sobre el tema de la cultura. Entonces, lo que vamos a hacer la clase que viene va a ser, quedan 2 clases escritas que les pasé. Terminar la clase número 10, porque quiero hacerlas con ustedes, porque me gustaría escucharlos. Sí, hay un par de preguntas que me gustaría escucharlos a ustedes. Y la clase número 11 también hablamos un poco de la Revolución de Mayo y seguimos con el tema de la cultura, ¿no? Bien. Y acá también me gustaría escucharlos a ustedes porque me hicieron trabajos muy lindos y en una de sus devoluciones les pregunté si querían compartirlos en clases. De hecho, Sofi pudo compartir un collage que estaba muy lindo y les animo a que lo puedan hacer. Y en entrevista hablamos una de las mujeres en las luchas de las revolucionarias, que fue Juana Jujuy. Bueno, y ustedes hicieron en la entrevista algunas de las mujeres de su familia que fueron de manera influyeron de manera positiva en sus vidas, y eso también va a estar relacionado con el tema de las primeras socializaciones y en la construcción de la cultura. Bueno, chicos y chicas, espero poder haber aclarado algunas cosas. Entonces la clase que viene terminamos con la clase 10 y 11. Ahí hablamos un poquito de cultura y quiero escuchar ustedes los trabajos que me pasaron, que me gustaron mucho. Todavía faltan que me entreguen algunos trabajos, así que tienen tiempo hasta la clase que viene. Bueno, les mando un besito grande y saludos.